dejamos las actividades o las cosas. Pero lo investigué. Ah, sí, y que, a ver, díganme. Y yo. Ajá. Entonces aviento la cobija. No, sí, la verdad, muy buena palabra. Sí. Ah, pues ya tenemos una del miércoles. Sí. ¿Saben qué? Dejen de procrastinar, por favor. ¡Ay! Los van a ver. Uy, ¿esta qué? Es que estoy en el club de las 5 de la mañana. ¡Ay! ¿Cómo ven, chicos? ¿Qué les pareció esa frase? Están No, dormidos está muy bien, todavía. la verdad. La voy a ingresar a mi vocabulario. Procrastinación. Sí, muchas veces la aplicamos sin... Sí. Sí, sí, exactamente. Muchas veces no queremos hacer algo, pero ¿por qué no lo queremos hacer si lo podemos hacer? Empieza a ponerse uno muchas excusas. Sí es. ¿Cuáles son nuestras excusas? Es Los cierto, miedos. ¿verdad? ¿Por qué no damos el sí? ¿Por qué no decimos no? ¿Por qué no nos levantamos a hacer ejercicio? ¿Por qué no comemos sano? ¿Por qué no hago ¿cómo se llama lo que estamos haciendo ahorita? Tantas ahí en las planeaciones. Mis textos son. ¿Sí? Entonces, son muchas cosas, chicos, pero pues bueno, bienvenidos todos ustedes. Vamos a iniciar con la sesión de hoy y pues para eso tenemos a la maestra Lupita. Vamos a estar aquí apoyando. Espero que les esté gustando cómo estamos llevando la dinámica y que estas actividades pues sirvan para favorecer todo el trabajo que vamos a realizar. ¿Sí? Entonces, adelante, maestra Lupita. Hola, buen día. ¿Sí se ve ya la proyección, chicos, chicas? Sí. Ok. Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo van los textos? Recibí los textos, los estoy revisando porque ayer entiendo que fue un día muy complicado. Bueno, la semana es un poquito complicada para todos por los de consejo técnico y algunos estuvieron enviando ya el texto más tarde y está muy bien, o sea, no hay problema, nada más que se juntaron un poquito más y lo estoy revisando, se los voy a regresar con la retroalimentación. El ejercicio de hoy está proyectado en el mismo sentido, pero les compartiré otros textos que se me pareció importante y necesario que conozcamos. De todo, igual felicitarlos porque están enviando sus textos, porque aún con el trabajo que tenemos con consejo técnico, hay quien estuvo que estar en reunión y salió corriendo a hacer de comer y luego, maestra, permítame, porque pues también los hijos no saben del texto, ¿verdad? Ni la familia sabe del texto. Saben que estamos estudiando, pero también tienen hambre. Y hasta después de comida, y bueno, esta semana sabemos que cuando es consejo, nos absorbe mucho por las tareas, a quien coordina por organizarlo, a quien es presencial por las tareas. Pero lo importante es que no dejen de ser los textos. Voy a iniciar compartiéndoles una información que me parece importante y muy relevante que la conozcamos, porque es una información que es lo que hemos estado manejando, pero esta información viene, estuve explorando las guías y en la guía de estudio de promoción horizontal del técnico y técnico docente, nos sugieren, nos dan ciertas sugerencias, que es ya lo que hemos estado viendo, pero que es importante que las conozcan, probablemente ya las leyeron, para hacer esas puntualizaciones y para que veamos que lo que estamos trabajando está pegado a lo que UCICAM está estableciendo. La información que viene tanto en las guías de estudio, en las convocatorias, toda aquella que genera desde UCICAM, es lo que está rigiendo, es lo que rige el proceso y es a partir de donde se van a estar considerando todos los indicadores y todo lo que van a evaluarnos. En la guía, después de describirnos cada uno de los momentos de evaluación, tanto el momento 1, que es la parte de conocimientos, nos lleva a sugerencias en específico para el momento 2, que es la construcción de textos o tareas evaluativas que lo manejan en la guía. La tarea evaluativa es la pregunta que ellos nos van a hacer. A eso le están diciendo como tarea evaluativa. Y luego ya viene la respuesta construida.
En esta guía nos dice que es necesario ejercitar la escritura reflexiva, que es lo que estamos haciendo nosotros en estas sesiones, de tal manera que esta nos permite expresar por escrito las ideas, reportar acciones en relación a esa tarea evaluativa o a esa pregunta. En todas las tareas evaluativas, por si lo vemos luego en el examen o en algún documento, esa tarea evaluativa es la pregunta que nos están haciendo, deben responder desde su experiencia personal, retomando elementos de su contexto escolar y la valoración de aspectos esenciales de la nueva escuela mexicana. Este punto me parece importante porque lo voy a anclar con la actividad que estuvimos haciendo ayer, el ejercicio con la maestra Cari, donde identificamos que hablamos mucho de manera teórica o que escribimos muchos elementos teóricos y dejamos un poquito de lado la descripción o la narración o el texto de mi experiencia personal. Si se fijan, aquí nos dice que debemos de responder desde nuestra experiencia personal, que es lo que les hemos estado diciendo el maestro Ricardo y yo desde las 2 sesiones anteriores. Sí se debe reflejar que esa experiencia está situada o está respaldada por elementos teóricos. Aquí nos los maneja como contexto escolar, que es lo que sucede en la escuela, y con aspectos esenciales de la nueva escuela mexicana. Los aspectos esenciales de la nueva escuela mexicana es el enfoque humanista y lo rigen también todos los documentos o la bibliografía que hemos estado revisando. También nos mencionan que es importante que en este instrumento de valoración la práctica profesional no se exige que aporte evidencias, no nos van a pedir ni fotografías, nada de eso. De hecho, no los estábamos considerando, no hemos estado hablando para nada de evidencias, pero nos dicen que sí esperan que describamos de manera exhaustiva y sincera su quehacer profesional. Sí, entonces vamos hablando, nos hablan de que tenemos que hablar de nuestra experiencia, porque es un ejercicio de reflexión de la práctica, que sea exhaustiva. Ahí un exhaustivo, bueno, me dice que sea una descripción exhaustiva. Ahí en lo exhaustivo es donde entra lo que estamos haciendo nosotros ahorita en estos ejercicios, que le estamos dando forma, le estamos dando argumento, estamos construyendo un texto que explique o que describa de manera clara y exhaustiva lo que estamos haciendo. También maneja que sea un texto que se maneje de manera sincera y que seamos honestos en describir nuestro quehacer profesional. También ayer preguntaban que qué tan válido era poner que algo no nos salía bien o no lo habíamos hecho, o alguna acción o una estrategia no la dominábamos como tal. Cuando nos hablan de sinceridad, pues bueno, aquí la sinceridad aplicaría también lo que les decíamos ayer. Hablemos de aquello que realizamos de manera más acertada o de aquello que estamos más seguros de que lo hacemos con eficiencia y eficacia. Sí podremos llegar a reconocer alguna debilidad como que nos falta fortalecer la parte teórica o que requerimos del apoyo del colectivo para resolver cierta situación, pero en esa ser honestos es hablar de nuestra experiencia, como lo vivimos. Aquí lo que tenemos que hacer nada más estar apegándonos a lo que nos manejan los documentos normativos. Si se fijan estos dos textos, en este momento, ya a los días que hemos revisado, nos da, bueno, en lo personal considero que nos puede apoyar a hacer más, relajarnos un poquito más con los textos, no angustiarnos, no dejar de practicar, porque es una sugerencia que también se hace. Ahí dice ejercite la escritura reflexiva y seguir dándole forma a los textos, pero sí enfocarnos a esos textos desde la experiencia, desde lo que vivimos, argumentándolo, respaldándolo con lo que son los documentos normativos. También mencionan que debemos recordar que nadie sabe mejor que nosotros. Nadie sabe mejor que usted cuáles son las fortalezas y áreas de oportunidad en su práctica profesional. Y el instrumento le ofrece un espacio para expresarlas sin que existan respuestas únicas. Estos 3 textos se oyen así como muy amables, les decía yo como para relajarnos, como que cuando yo los veo y digo, ok, pues nada más me pongo y me siento y escribo lo que estoy viviendo y lo que estoy pensando. Alguien que no esté en estos espacios y que no esté ejercitándose en la elaboración de textos, al ver este documento, pues dirá, me siento y escribo, me dicen que escriba mi experiencia, lo que estoy haciendo, pero podría ser que esta manera exhaustiva que nos pide se convierta solamente en una descripción que no dé respuesta
a lo que me están preguntando. Es aquí donde radica la importancia de estar en esos espacios, porque vamos viendo cómo esos textos, que ya los debo de ver como muy más, angustiarme menos por no verlos como un texto tipo tesis, tipo un documento de investigación, sino verlo como parte de mi trabajo, pero a la vez aprender a construirlos de tal manera que tengan ese orden y ese argumento que sea capaz de convencer. Nos mencionó el maestro Ricardo, aquí no importa lo que diga, sino cómo lo diga, que sea capaz de convencer con mi respuesta y que atienda a lo que me están preguntando. Volvemos a las preguntitas, ¿qué quieren que les conteste? Y entonces en base a eso tengo que darle esa formalidad. Y viene también, nos hace referencia al documento, que es el respaldo para esta evaluación, que también ya lo hemos hablado. Dice que es importante redactar de manera clara y precisa las ideas propias y que puede ser de utilidad revisar los perfiles profesionales y recordar anécdotas que sirvan de ejemplo para mostrar el modo en que pone en práctica cada indicador. Esto de recordar y servir de ejemplo, la misma pregunta si nos la plantean como compartir una experiencia o compartir una estrategia, nos va a dar pie para poner un ejemplo o para escribir una práctica que corresponda a esa pregunta. Esta sugerencia última me parece muy importante, quise retomarla, porque si se fijan en estos días hemos estado hablando y hemos estado haciendo el ejercicio de identificar palabras clave desde el marco normativo en cada uno de los dominios. Y hemos estado haciendo el ejercicio y me han mandado algunos en los trabajos individuales de aquí hemos compartido en el equipo. Probablemente quien haya estado ya en talleres con el maestro Ricardo y con nosotros ya estuvieron, ya vivenciaron y ya entienden de manera más clara por qué los dominios, los perfiles profesionales son la columna vertebral de nuestro examen, tanto en promoción como en la horizontal, tanto en el examen de conocimientos como en el de reflexión de práctica que tendremos. Y me di a la tarea de traerme una actividad que ya hemos realizado para compartírselas nada más, para quienes no han tenido este taller, logremos identificarlo a claridad. Decimos que los dominios son el deber ser. Es un ejemplo. Secretaría de Educación está identificando o abrió estos procesos que son de admisión, de promoción, horizontal y vertical, y tiene sus parámetros o tiene su descripción clara del docente que Secretaría requiere, tanto para admitirlo como un nuevo integrante del sistema educativo, tanto como para darle una promoción, ya sea en sentido horizontal o en sentido vertical. ¿Qué dice Secretaría? Ok, para que un maestro pueda ingresar al sistema o pueda promoverse a una función, a la siguiente función que es supervisión o dirección o supervisión, o pueda acceder al mayor ingreso, tiene que demostrarme que domina lo que yo le voy a plantear aquí. Y entonces nos pone y nos muestra nos presenta esos 4 dominios que son el deber ser del docente. Esto quiere decir que todos los docentes que pretendemos ingresar, que estamos ya en el sistema, tenemos que demostrar o manifestar que contamos con los 4 dominios. Aquí son los 4. Secretaría nos va a evaluar en base a los 4 dominios. Y cada uno de los dominios, dijo Secretaría, ¿cómo le hago ahí están los dominios, pero cómo los maestros me van a comprobar que los conocen o que los dominan? Pues bueno, los fue como desglosando. Y entonces cada dominio, del dominio 1 al dominio 4, describe el deber ser del maestro. Cada uno de los dominios es la parte que debemos de tener, los 4 dominios, para manifestar que somos el maestro que Secretaría y el sistema de educación requiere. En este caso me traje como ejemplo el dominio 2. Vamos a estar hablando que todos tenemos los 4, pero nos vamos a enfocar en el dominio 2, que cada una de las funciones tiene su dominio 2 en cuanto a docentes, director y supervisor y ATP. Pero siendo docente, todos los docentes del sistema educativo tendríamos que ser o debemos ser un maestro o una maestra que conoce a sus alumnos para brindarles una atención educativa con inclusión, equidad y excelencia.
Y luego yo digo, ok, secretaría, yo sí tengo ese dominio. Yo soy una maestra que conozco a mis alumnos y ese conocimiento me permite brindarles una atención educativa con inclusión, equidad y excelencia. Sí lo tengo. Dice, ok, pero está muy grande ese pastel como para que me lo demuestres. Entonces, ¿qué hicieron? De los dominios se desprenden o se desagregan lo que son los criterios. Y el criterio, cada uno de los dominios tiene una serie de criterios. Están ahí en el marco normativo, documento que ya tenemos que tener bien conocido y bien, no memorizado, pero que ya debemos de saber manejar. En este caso me traje como ejemplo un criterio. Y el primero el criterio 2 dice que para yo demostrar que soy una maestra que conoce a sus alumnos, para brindarles una atención educativa con inclusión, equidad y excelencia, debo conocer a mi alumno para desarrollar mi quehacer docente de forma pertinente y contextualizada. Ok, eso quiere decir que yo debo tener ese conocimiento de mi alumno para al momento de intervenir, de ir al grupo, tengo que saber cómo es mi alumno, saber cuáles son sus intereses, cuáles son sus niveles, cómo se desarrolla según la edad, según mi nivel educativo. Y ese criterio se convierte en la pregunta o en el referente donde van a elaborar la pregunta que me van a hacer a mí en el examen de conocimiento o en el examen de tareas evaluativas o de textos construidos. De ahí, cada uno de los dominios, de cada uno de sus criterios, van a construir la pregunta. No me la van a hacer tal cual, así no le van a poner nada más signos de interrogación, pero de las preguntas de cada dominio van a estar conformadas a partir de esa premisa que sería el criterio de cada dominio. Bueno, y entonces ahora que ya tengo la pregunta, cada dominio, cada criterio se desagrega a su vez, es como una cadenita. Llevo el dominio, que es el pastel grande, le quitan lo parten, le hacen una rebanadita y ahí le ponen el criterio, que es eso que me va a permitir una parte del dominio y que es para procesos de evaluación de donde me van a hacer la pregunta. Y luego ese criterio se desagrega a su vez en indicadores. Estos indicadores vienen en función de acción. Esto es lo que al maestro le corresponde hacer para demostrar que atiende o que puede ser, domina o reconoce de manera clara el dominio que están considerando. Y este indicador, esta acción es en la que yo de la que hemos estado recuperando las palabras clave, porque de ahí es donde yo, si los leo y los reviso, también me va a ayudar a construir mis textos, porque la acción es la respuesta a lo que me van a estar preguntando. ¿Cómo voy a demostrar que conozco a mis alumnos para desarrollar mi quehacer docente? Bueno, porque dentro de mi planeación, dentro de todo lo que yo trabajo, tengo que reconocer el proceso de desarrollo de aprendizaje de mis niños y adolescentes. Tengo que conocer cómo se desarrolla, cuál es su desarrollo físico, cuál es su proceso cognitivo, cuál es su estilo de aprendizaje, cómo se relaciona de manera afectiva, cómo es su interacción, si le gusta más el trabajo colectivo, si batalla para las actividades individuales o batalla para integrarse en actividades colectivas. Cada uno de estos indicadores yo los transformo y luego lo tengo que identificar cuáles son las características y cómo se relacionan mis niños con el grupo. Debo de entender la situación de vida de mis alumnos, su contexto. Entonces, cada uno de estos se convierte en la acción. Y es por eso que siempre que decimos que la columna vertebral de la evaluación van a ser los dominios, criterios e indicadores, porque desde aquí se va a desprender toda nuestra evaluación. Tenemos que demostrar en la evaluación que vamos a presentar que contamos con los 4 dominios y que somos un personal que tiene las competencias profesionales que se requieren para tener una promoción horizontal. Y me traje así de manera muy puntual prácticamente cómo podrían ponerme una pregunta que igual me la pueden poner tal cual, nada más le hacen un ajuste, o me la pueden parafrasear. Y hablando del dominio 2, si se fijan, aquí tenemos un criterio
En el criterio tenemos un indicador que dice, reconoce los principales procesos del desarrollo y del aprendizaje infantil y adolescente. Y aquí me pueden presentar una pregunta que venga, explica por qué es importante conocer los procesos del desarrollo y del aprendizaje infantil y adolescente y qué aspectos de estos procesos de desarrollo debes conocer como docente. Si ya tengo identificado a qué dominio pertenece, al tener como referente estos indicadores, puedo recuperar información valiosa para dar respuesta. Y entonces me pregunta aquí, ¿por qué es importante conocer los procesos de desarrollo? Y dentro de los indicadores me dice que tengo que conocer formas de actuar y relacionarse con otros, la influencia del contexto familiar, el social y escolar, y a partir de esas palabras yo voy recuperando y voy construyendo mi texto. Esta pequeña explicación era con el sentido les digo, yo me di cuenta que estamos hablando mucho de que es los dominios y son los referentes, o sea, es pues es la guía para mi examen, pero sí quería que nos quedara más claro para aquellas personas que no lo habíamos visualizado así. Si lo vemos de tal manera, si tuviéramos aquí los 4 dominios, de ahí podríamos desglosar y sería como nuestro acordeón, de ahí podremos inferir. De hecho, es de ahí donde el maestro Ricardo, su servidora, vamos recuperando y vamos viendo qué planteamientos hacer, porque no los tenemos presentes, no sabemos cuáles son, pero conociendo los dominios, conociendo los criterios y revisando los indicadores, podemos llegar a construir planteamientos, porque de aquí es donde va a salir el examen. Y esto sería como ese repaso general, porque ¿con cuál es la intención? Que cada planteamiento que estemos elaborando, de los que vayamos a elaborar, igual al término de las sesiones podríamos dejarle un banco de reactivos para que lo sigan haciendo y respondiendo ya como un proceso personal, pero que cada uno de reactivos hagan de manera consciente lo que estuvimos comentando desde ayer. Elaboren primero, vean el planteamiento o la tarea evaluativa, como lo menciona la guía, identifiquen así a primera vista de qué dominio es y desde ahí pueden revisar. Ahorita que tenemos la posibilidad de tener los documentos, revisen los indicadores y los indicadores, como los indicadores es la acción, desde ahí esa acción me indica lo que tengo que hacer, desde ahí me da elementos para ir construyendo mi tarea o mi texto, mi pregunta construida. Y recordando que debe manifestarse como una experiencia personal, como una autoevaluación, sí haciendo referente, si lo considero necesario, algún documento no textual, no como cita, pero sí que se vea parafraseado sin excederlo y que sea la esencia del texto, sea ideas propias, ideas que den cuenta de mi propio aprendizaje y de mi propio proceso como docente, de mi actividad o de mi práctica educativa. Entonces, esa era como un preámbulo, chicos, porque me parece ayer importante. No sé, espero que haya sido información que les aclare un poco más. Y continuando dentro de la misma guía, vienen unos ejemplos que también los quiero mostrar y quiero que los leamos para que vean otras formas de redactar y porque estos ejemplos son, les decía, vienen en las guías y lo que venga, la evaluación se rige por lo que venga en las guías. Eso es lo que nos va a dar el parámetro. Quienes estamos apoyando a docentes y quienes estamos preparándonos, porque también en lo personal voy a participar, tenemos que hacerlo apegado a lo que viene en las guías. Si se fijan, lo que les compartí está completamente apegado a lo que estamos trabajando aquí. Pero sí me traje estos ejemplos para que los revisemos y veamos los textos, tengamos una idea de cómo podemos también elaborar otro texto y el tipo de reactivo que también puede venir, que es semejante al que hemos trabajado. El primer ejemplo nos presenta un reactivo que nos dice, describa un problema de convivencia habitual en los salones de clase de su escuela y explique la manera en que interviene para atenderlo. Aquí, ¿cuál es la acción? También en los reactivos de ayer decíamos, hay que identificar cuál es la acción que quieren que haga o que quieren que le responda. Aquí, ¿qué me están indicando? ¿Qué quieren que responda? La primera palabra o la primera indicación, ¿cuál es la que me dan? Problema de convivencia habitual. Pero ¿cuál es la acción? El problema es como que la premisa donde describir. Describa. Aquí me está pidiendo la pregunta que a mí me está diciendo que describa.
Y la misma guía me pone esta respuesta y sí le voy a solicitar a alguien que me apoye a leerla. Y en la guía dice, respuesta adecuada por su lenguaje y longitud. Quiere decir que un texto, que este es el mínimo, lo estuve checando, en cuanto a longitud, sería una respuesta adecuada. Vamos a leer el contenido a esta pregunta. Recuerden que lo que nos están preguntando, ay, perdón, se me movió esto. Recuerden que lo que nos están preguntando, ay, se despertó, que describamos un problema de convivencia habitual en los salones de clase y vamos a explicar. Aquí son dos acciones, describo y explico cómo fue mi intervención. Voy a describir un problema y voy a ver cuál es mi intervención. En este ejemplo, como es algo que ya viene establecido en la guía, solo lo vamos a leer como referente de cómo están considerando los textos desde UCICAM. Aquí ya podríamos revisarlo y podríamos hacerle muchas observaciones como lo que hemos aprendido, pero nada más la idea y la intención es que ustedes identifiquen los textos que vienen establecidos desde el propio UCICAM. Y recuerden, nos pide que describamos una problemática y que expliquemos, ¿sí? Entonces, ¿quién me apoya con la lectura? Esa no es, maestra, la sí, diapositiva sí. con la respuesta. A ver, Es la 7. déjeme lo veo. Es esta, Esa. ¿verdad? Ujú. Es que se me movió. El mouse viene hoy despertó muy bien. Aquí está. Maestro Ricardo, ¿nos ayudas a leerla? Claro que sí. A ver, déjame, me pongo los de aumento. Dice, las y los estudiantes provienen de entornos familiares muy diversos. Algunas alumnas y alumnos viven situaciones de violencia verbal en su casa, lo que puede afectar el modo en que se dirigen y tratan a sus compañeros. Los problemas que detecto como frecuentes son burlas que hacen las niñas a los niños sobre las características físicas de sus compañeros o sobre las participaciones en clase. Estas bromas pueden provocar un ambiente hostil en el que algunos estudiantes se sienten ofendidos y les cuesta más trabajo integrarse a las actividades escolares. Para intentar solucionar este tipo de problema, lo primero que intento hacer es hablar con las chicas y los chicos que hacen estas bromas o burlas. Si es posible, en el momento en el que sucede el incidente, los llamo para enseñarles el problema, pero más tranquilos. Después, organizo dinámicas y reuniones para hablar sobre el tema del respeto hacia los demás para que, de manera grupal, todos conozcan las razones por las que es importante tener un buen trato con cualquier persona y más aún con las que convivimos en el mismo espacio. A veces esta estrategia me da buenos resultados, pero otra requiero del apoyo de mis compañeros docentes o incluso de la directora para que hablemos con las familias. Esto me ha dado mejores resultados porque así se establecen acuerdos de convivencia o se puede prestar ayuda especializada a algunas alumnos que lo necesitan. Muy bien, gracias, maestro. Anda, poner muy chico el texto, Lupita. ¿Dónde? Era para que despertaras bien. Muy bien, aquí si se fija nos pedía que describiera un problema y luego que explicara la manera en la que intervine. Si se fijan, aquí y hablando estableciendo relación con lo que les había mencionado, este texto habla y hace la descripción de la problemática y la maestra sí va explicando lo que realizó. Son textos solamente que los quise tener como referente porque son algunos de los ejemplos que está poniendo en la guía. Si lo vemos con el ojo de maestros que ya tienen 2 días elaborando textos, pues claro que vamos a encontrarle ahí algunas situaciones que diríamos le faltó o tendríamos que ponerlo, pero eso se trata. La misma guía dice que no hay un texto, no va a haber un texto similar y lo pudimos hacer ahorita y lo vamos a hacer de manera diferente. Lo importante es que atendamos a la pregunta que nos están haciendo y que le demos respuesta a ella. Otro ejemplo que me traje aquí nada más por la pregunta es, porque aquí no me pide que explique ni que describa, aquí me hace una pregunta directa, ¿cómo influye
las nuevas disposiciones y reglamentos de operación de las escuelas en sus actividades diarias. Aquí, si se fijan, es el tipo de preguntas que nos vamos a poder estar encontrando. Una donde nos digan, describa, otra donde me diga, explique, otra en que me diga, explique lo que hizo, en otro me va a poder decir, a partir de un ejemplo, responda cómo fue su intervención ante una situación de bullying. Y ahí sí voy a tener que describir un ejemplo de lo que hice, cuidando que ese ejemplo, aunque debe de ser honesto, porque me lo están pidiendo, tengo el poder de ir escribiendo que sea honesto, pero que sea pegado en el deber ser. Si a lo mejor en una situación de bullying, mi actuar fue de que mandé al niño, lo suspendí, pues en los protocolos de actuación en cuanto a bullying, la suspensión, si los sigo, creo que es una acción que ni siquiera está presente. Lo primero que debo de hacer es comunicarle al padre de familia y luego al director y luego al padre de familia. Entonces ahí no voy a poner, sí, resolví un caso de bullying y al chico que estaba haciendo bullying lo suspendimos una semana, porque pues de ahí sí estoy siendo muy honesta, pero mi respuesta no tiene nada que ver con el deber ser que me plantean los documentos. Sí, entonces hay que tener honestidad, pero los documentos me van a servir para darle sentido del deber ser a mis tareas, a mis actividades. Y también en la guía viene el texto, está mucho más chiquito, pero eso se los voy a leer yo, maestro Ricardo. Yo sí veo, sin lentes. Aquí nos habló de la pregunta de cómo influyen las nuevas disposiciones y reglamentos de operación en sus escuelas, en sus actividades diarias. Y aquí el texto, que también está un poco más amplio en caracteres. Ay, permítanme, se me movió esto otra vez. Les digo que viene bien despierto. Miren, en mi escuela, algunas de las nuevas disposiciones han implicado horas de capacitación para que todo el colectivo escolar conozca los cambios normativos y las tareas que tenemos que realizar para adecuarnos. También hemos tenido que impulsar el uso de programas de cómputo para registrar lo que hacemos y el tiempo que tomamos para hacerlo. Aunque todavía nos cuesta trabajo, estos programas agilizan el acceso y reporte de la información y yo mismo he visto beneficios inmediatos. Por ejemplo, cuando tengo que enviar datos para que los revisen en oficinas de servicios escolares. Adicionalmente, a raíz de las nuevas disposiciones, iremos diseñando estrategias para que, como parte de sus actividades didácticas, las maestras y los maestros compartan con sus estudiantes algunos conceptos como diversidad, autonomía o interculturalidad. Si bien antes ya utilizábamos estos términos, la intención es que todo el equipo escolar comprenda los ejes que deben guiar nuestro actuar, incluso el de las niñas, los niños y sus familias. Un problema con el que nos hemos enfrentado es que los documentos donde se explica la definición de estos conceptos en el marco de la nueva escuela mexicana están escritos con un vocabulario muy técnico y a veces no es tan evidente el modo en que deben relacionarse con las acciones y decisiones cotidianas. Para solucionarlo, cuando puedo reunirme con mi equipo, les pregunto su opinión y la manera en que lo han logrado. Por ejemplo, promover conductas de respeto a la diversidad, a los retos que encuentran en cada uno de sus salones. Y estos son los textos o son los reactivos que nos comparten desde las guías de estudio que son emitidas por UCICAM. ¿Qué identifican en estos textos, maestros? Más allá de lo que hemos estado hablando de premisas, de desarrollo o de argumentación y de conclusión. ¿Qué identifican en estos textos? Se fundamenta en el marco de la nueva escuela mexicana. Se fundamenta en el marco de la nueva escuela mexicana. Usa conceptos como interculturalidad, diversidad, autonomía. Usa esas palabras clave, qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que nos van a dar sentido. ¿Qué más identifican? Que hablan del qué hago, cómo lo hago, exacto, cuándo lo hago. Hablan del qué hago, cómo lo hago y cuándo lo hago. Que es encaminado, volvemos a esa pregunta de qué quieren que responda y qué sé de lo que me están pidiendo. Y aquí va describiendo de manera como muy sutil o vamos manifestando de acuerdo a la pregunta. Fíjense que tuvimos dos diferentes. Una sí me decía describa y explique. Y esta nada más es una pregunta muy directa, ¿cómo influye?
Y ahí voy a identificar, ¿sí? Algo más identifican en estos dos textos? También, maestra, que de una manera como muy sutil hacen referencia a algún texto, pero muy sutil. Exacto. Como lo estábamos haciendo así determinantemente de decir en el artículo o en las Exacto. leyes, no, de una manera muy sutil que casi ni se nota. Es con una palabra que hacen referencia a algún texto. Algún texto hacen referencia, por ejemplo, en este que tenemos aquí a la vista, hablan de inclusión, hablan de la nueva escuela mexicana, hablan de más. ¿Se fijan? Precisamente por eso me di a la tarea, porque el maestro, bueno, su servidora y el maestro Ricardo les hemos estado diciendo que sí es importante leer. Claro que la lectura es la que me va a dar elementos. El texto me va a permitir identificar si quien lo elaboró tiene conocimiento de lo que está escribiendo. Ya cuando hablo de conocimiento es que conoce los documentos normativos, conoce los documentos que rigen su práctica y tiene la práctica. Y entonces el documento se ve como tan sutil, pero está respaldado por una serie de que la persona que lo hizo tiene el conocimiento teórico y práctico de lo que está manifestando ahí. ¿Sí? Entonces, ¿qué más identifican en este texto, maestros? Pues las palabras de tendencia, que son tendencia La nueva ahorita, escuela maestra, mexicana. toda la nueva escuela mexicana, Ajá. nada que segregue, nada que discrimine, nada que violente, nada que rebase los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, yo pienso que al tener bien claras las palabras claves de cada dominio, en este caso de lo que le están preguntando, pues nada más es jugar con ellas e involucrarlas o hacer la redacción de acuerdo a lo que vimos en las aulas, agregando pues estas palabras que son tendencia, ¿verdad? Exacto. Por eso cuidar cómo han cambiado, cómo han ido cambiando los conceptos de cada estilo filosófico según los planes que hemos tenido o que han estado presentes, pues. Ajá. Por Y ejemplo, así sí es. hablar de competencias, sí hablar de aprendizajes claves, de diversidad, de interculturalidad, de no discriminación, cultura de la paz. Entonces, tener claros, pues, de ir redactando con esas palabras clave. Así, y que no quiere decir que no deba o que no pueda hacer mención de que, como en el plan de estudios o en el documento de protocolos para la convivencia, pude identificar, pero que se vea cómo ese documento yo lo utilizo. O sea, puede poner en el plan de programas de estudios, identifiqué pude reconocer elementos que fortalecieron mi práctica y los hice evidentes en la actividad que realicé tal día. A lo que voy es que estamos elaborando, bueno, quería que valioso presentarlos, porque estamos elaborando textos muy buenos. Créanme que los estoy leyendo y están muy bien, han cambiado mucho, pero si se fijan, una característica en estos textos es que se ven tan simples, que lo está escribiendo un colega, se ven tan cotidianos, no tienen tanto tecnicismo de poner por ejemplo, el programa dice, el plan de estudios habla de que el principio pedagógico, o me muestra el principio pedagógico número 10, donde menciona esto, no, lo hago evidente, pero ya lo hago evidente de una manera muy sutil, de una manera muy platicadita. Me regreso a déjenme ver porque luego de repente mi computadora ahí creo que ya se está sintiendo muy autónoma y se me estaba moviendo ahorita solita. Me regreso a esta parte que viene hasta acá al principio, donde dice, ejercite la escritura reflexiva que le permita expresar por escrito sus ideas y reportar sus acciones. Y en la otra dice, acá, recuerde que nadie sabe mejor que usted cuáles son las fortalezas y áreas de oportunidad en su práctica profesional y que el instrumento ofrece un espacio para expresarlas sin que existan respuestas únicas. Sí, entonces es importante redactar de manera clara y precisa las ideas propias. Al hablar de ideas propias nos lleva pues a este tipo de textos, que es un ejemplo también, chicos, y es un estilo, pero a lo que voy es que identifiquemos que el texto tiene que ser elaborado una proyección de mi práctica, tiene que ser así como que platicadito, sin dejar de fuera los elementos que hemos estado trabajando, lo de la premisa, lo de la argumentación, desarrollo o la conclusión, el cierre, pero hacerlo de tal manera
que sea como muy común, o sea, no debemos. Se me hace que se le fue la señal a la maestra, ¿o sí le escuchan ustedes? Si ya no están los evaluadores, ¡Me fui! Yo Profe. dije, ay, la maestra, Lupita se quedó, congelada. ¿Sí la escuchan? Y nadie me contestaba. Dije, ay, no, el que me fui yo. maestro Ricardo, maestra Cari le pregunto, bueno, decía que quién nos irá a evaluar. Digo, maestro Sí, Ricardo, doctora. no sé que en eso quién nos va a evaluar, maestro Ricardo, porque el maestro Ricardo, si me han escuchado en alguna participación, por eso su expertise al hablar del maestro Ricardo, porque él fue evaluador en los proyectos, bueno, en el otro proceso, en la otra administración, ¿verdad, maestro Ricardo? Fue evaluador y mis respetos porque llevaban un proceso de preparación muy bueno, pero en esta ocasión, maestro Ricardo, ¿qué referente tenemos? Tú que estás más apegado allá a los cielos. A ver, contextualicen, le digo, porque me fui apenas Profe, empezar. le preguntaba a la maestra técnica, Lupita. maestro, es una pregunta Sí. técnica, no te angusties, es una técnica. A ver, ¿qué pasó? Sí, profe, le decía que de estas respuestas construidas, ¿quién irá a tener la responsabilidad de evaluarlas? Pues porque entiendo como que esas preguntas, ese instrumento se va a quedar aquí en el estado, ¿no? En los estados. No No. se quedan en los estados. No. Pertenecen a la UCICAM y eso se van directamente a la UCICAM. El estado no tiene nada que ver con esto. Bueno, independientemente del estado en el que vayan a presentar ustedes, no tiene nada el estado de inferencia en estos instrumentos, sino directamente la plataforma de la UCICAM. Ellos son los que van con base al personal o a las personas que tengan capacitadas, van a evaluar estos textos como los vimos en la sesión pasada. Bueno, así lo hacíamos. No sé ahorita cuál sea la dinámica que vayan a llevar, pero tienen ellos que subrayar dónde está cada una de las respuestas que ustedes están respondiendo con base al cuestionamiento que les vayan a hacer. Sí, pero sus estados no tienen ninguna inferencia. Ni los mencionan, ni los tocan, ni nada. Directamente UCICAM. La función de los estados, maestras, es en la parte, si lo vemos así, en la organización. Si se fijan, UCICAM lanza la convocatoria y luego ya pone todos los criterios y luego de ahí ya nos manda con nuestra autoridad local. Nuestra autoridad local o nuestros estados lo que hicieron fue recabar todos nuestros documentos, aceptarnos, validar el proceso y demás, y nos dijeron es aceptado, pero hasta ahí, ya luego las fechas y demás dicen váyase a UCICAM. O sea, el Estado solamente ayuda a la parte de organización, pero ya la parte de convocatorias, de fechas de examen, de las formas de hacerlo y el examen y la valoración y resultados, todos van a ser a través de UCICAM. Cada estado No, maestra, más pero por ejemplo, la segunda parte pues, de este examen de respuestas construidas, en donde dice que posiblemente, bueno, porque todavía no se descarta la entrevista, ¿no? Esa entrevista que todavía no sabemos si va a ser o no va a ser, que ¿Está todavía descartada, no... maestro Ricardo? Está descartada. Ya está descartada. Es un hecho, sí es un hecho. Porque creo que había una parte ahí pendiente que todavía no decían si se iba a hacer o no se iba a hacer, ¿no, profe? No, ya está descartada la entrevista. No, porque si no a estas fechas ya tendríamos que saber que iba a ser, que estaría vigente. A lo mejor todavía no sabremos cómo, pero sí, ya en los últimos documentos que salieron sale descartada, ¿verdad, maestro Ricardo? Sí, lo que pasa es que no las quitaron de las guías y todo esto. No Prácticamente hicieron un control C, control V, pasaron toda la información y se les olvidó mencionar que ese componente ya estaba eliminado. Ah, ok. Es el maestro, entonces... ¿Es el componente B de este segundo proceso? Sí. Sí. Entrevistas, ese está cancelado y entonces el segundo momento se queda nada más, perdón, la segunda etapa se queda con el momento A, que es esto, que le llaman tareas evaluativas. Les digo que me los quise traer ese término porque es el que vamos a encontrar, porque es el que maneja UCICAM.
La tarea evaluativa, si lo ven el término, no se angustien, es la pregunta. Y a nosotros nos toca construir la respuesta. De hecho, para Maestro, la entonces, Ajá, adelante. y entendí, estas respuestas construidas, ¿va a ser el criterio humano, como antes los evaluadores, para asignar un puntaje o va a ser un programa? Porque también se rumora mucho de eso. No puede ser un programa porque cada una de las respuestas son diferentes. Por eso nos dice que no hay respuestas correctas. Va a depender de cómo ustedes desarrollen ese texto y le den la validez. Entonces sí tienen que ser personas que estén revisando estas. Este resultado no lo van a tener al momento o a los 2, 3 días, porque cuando yo iba a México, éramos miles que estábamos en el World Trade Center, en las salas, unos aquí y otros allá, evaluando, así como ya les he comentado el proceso en las sesiones anteriores, ¿sí? De manera minuciosa, subrayando y entregando resultados objetivos. Porque para allá no va a decir Joana, ¿cómo te llamas? Joana Rodríguez, pero vaya, si no hay personal capacitado para la revisión. Hay evaluadores certificados. Ahorita los que diseñaron esto se están apoyando mucho con los de la UNAM. En la UNAM. Con los de la UNAM, entonces me imagino que ya hicieron convenios con la UNAM para que ellos sean los que revisen este tipo de instrumentos. Hasta ahorita ya los evaluadores que trabajábamos con la extinta Ceneval no nos han considerado para este proceso. Entonces ellos ya han de tener su personal capacitado. Esa es la parte, el hecho de que no haya convocado a los evaluadores que ya venían con este trabajo muy avanzado durante 4 años, maestro Ricardo. Desde el 2016. Más o menos, bueno, hasta hace 2 años, no significa que no haya personal que no tengan un equipo ya de trabajo, están trabajando directamente con la UNAM. ¿Qué pasa, chicos? ¿O por qué probablemente a estas personas con tanta experiencia en evaluación no los convocaron? Pues son cuestiones políticas que son parte de, pero si se fijan, el nuevo gobierno llegó haciendo ajustes y en afán de atender sus propias propuestas, pues como toda administración, llega un jefe nuevo y hace su nuevo equipo. Y no es porque los evaluadores que estuvieran, como el maestro Ricardo y todos los evaluadores nacionales, no lo hubieran hecho bien o no lo pudieran hacer bien, simplemente que quien llega hace su propio equipo y entonces dice, bueno, yo ya no convoco a esos evaluadores porque yo tengo mis evaluadores, ¿sí? Sí se están apoyando en equipo especializado de la UNAM. Entonces, creo que la forma de evaluar pues debe ser certeza y pues aquí nosotros prepararnos lo mejor posible para que esa evaluación pues no sea favorecedora. Maestra Silvia, ¿quería hablar? La maestra... Por ejemplo, ahorita que quitaron instrumentos de valoración, como la entrevista y todo eso, ¿qué porcentaje ustedes consideran que le van a poner a esta segunda parte? O sea, ¿qué tanto 80, peso? se respetan los mismos puntajes. Ajá. Nada más se elimina el puntaje, creo que era 20 puntos 20. La entrevista. Ajá. Y ya. Nuestro máximo sería 80. Y iba a comentar algo acerca de que ya no va a ser la maestra Joana, Mónica, no sé qué, sino cómo nos manejan ahí, nos manejan no por personas, sino por folio. Por folios y no, por derecho a la información, eso es por seguridad también. Nos van pasando como a una estadística para poder saber. De hecho, sí, eso era lo que iba. Son detallitos a lo mejor que no sé, bueno, no da por hecho, ¿verdad? De hecho, cuando vayamos al examen, nos van a pedir en la hoja que nos dieron de aceptación ya para el proceso, vienen ciertos datos, y ahí viene uno que dice folio. Para poder ingresar a plataforma, esos son de los datos, bueno, lo vamos a aprovechar aquí, que nos van a pedir la CUR, nos van a pedir el folio, y viene ahí de manera, cuando empieza la información en esa hoja, es de los primeros renglones. Sí, pues sí pone tu nombre y demás, pero te
el folio. Si no tienes el folio, si no lo pones, no te da acceso a la plataforma. Entonces, Y algo muy importante ahí, la contraseña del examen no es la misma que la de Proyecto Venus. Muchos se confundieron y bloquearon su computadora porque ponían la misma contraseña que tenían en Proyecto Venus. No, en el que les mandan, ahí viene usuario, CURP y todos los datos y contraseña, que es diferente a la de Proyecto Venus. Exacto. Esa les va a llegar al correo. Les tiene que llegar al correo la contraseña. Y son datos que debemos de tener ahí. Otro dato, bueno, ya aprovechando, igual en la última sesión del viernes, podremos ver, tener un espacio para preguntas y dudas sobre ya el propio proceso del examen, pero les sugerimos por experiencia que antes del examen tengan a la mano el número de su estado, para aquello que se genere algún contratiempo a la hora de presentar y no podía ingresar, me tardé como 1 hora, pero Se está yendo tu señal, tenía Lupita. el teléfono y entonces, caray. Sí, ¿No me se escuchan? escucha entrecortado. Bueno, yo lo escucho, a lo mejor ya me volví a ir. No, maestra, no se escuchó. Si puede volver a comentar, por favor. Que Ok, tengan a la decía, mano los números de contacto de la UCICAN de sus estados, porque sí es muy importante que ustedes, si tienen algún problema de conectividad, se va la luz, se fue el internet como ahorita que me sacó, o no pueden entrar por X motivo, si pueden hacer captura de pantalla y comunicarse directamente al UCICAN por el problema que están teniendo. Porque posterior a eso, si ustedes no hacen un reporte, en dado caso de que tengan alguna incidencia, no se les va a poder reprogramar. ¿Sí? Adelante, Lupita. Ok, bueno, vamos a, ¿ya alguna otra pregunta, maestros? ¿No? Ok, entonces vamos a hacer este ejercicio. Miren, me traje, esperen. Vamos a trabajar aquí si todavía nos da tiempo. Ya, qué rápido se va el tiempo, oigan. Llevamos casi 1 hora. Con esta. Ya vimos que esta pregunta que les planteaba ahorita, que dice la relación con los dominios, es el dominio 2. Y me dice que explique por qué es importante conocer los procesos del desarrollo de aprendizaje infantil y adolescente y qué aspectos de estos procesos de desarrollo debo conocer como docente. Aquí les voy a pedir que vamos a hacer el proceso que hicimos el primer día. Vamos a identificar palabras. ¿Qué me piden primero? En esta es una pregunta o una tarea evaluativa con 2 preguntas. Luna me dice que voy a explicar. ¿Qué voy a explicar? La importancia de conocer los procesos. La importancia de conocer el desarrollo de mis alumnos, desde el desarrollo de aprendizaje de mis alumnos. Eso quieren que les explique. Y luego, ¿qué más quieren que haga? ¿Cuál de esos procesos debo de conocer? Ajá, si conozco de esos procesos que tienen mis alumnos, ¿cuáles son los que me interesan? ¿Qué podríamos mencionar aquí? ¿Qué podríamos recuperar? ¿Qué sabemos de esto? Ya identificamos que quieren que les explique cuál es el proceso de desarrollo de mis alumnos. Y la segunda es que les diga de esos procesos, cuáles son importantes para mí, cuáles me deben de interesar. Entonces vamos a hacer el ejercicio con la primera parte. Desarrollo y aprendizaje, son 2, desarrollo y aprendizaje. ¿Qué sé en relación a los procesos de desarrollo y aprendizaje de mis alumnos? Primero tengo que ubicar el grado que estoy dando. Ok. Y de ahí tengo que buscar en qué desarrollo, tanto físico como psicológico, está el niño. Exacto. Etapas del desarrollo, maestra. ¿Perdón, maestra Karin? Etapas del desarrollo. Tengo que hablar de las etapas de desarrollo. De las teorías del desarrollo también. O del... Que van en estas etapas de desarrollo. Esas etapas de desarrollo tienen que desprenderse de una teoría. Cognitiva. Teoría cognitiva del aprendizaje. ¿Y qué me dice la teoría cognitiva del aprendizaje del desarrollo del niño?
Pues que existen 4 etapas: preoperativa, operaciones concretas, operaciones formales. Me está faltando una. ¿Cuál es la otra? Preoperacional, operacional. Preoperacional, operaciones concretas y operaciones formales. Entonces faltaría aquí la primero preoperacional. Ay, disculpen los dedazos. Preoperacional y luego fíjense bien. Preoperacional, Proceso de desarrollo del niño. operaciones formales. ¿Cuál nos falta? Ese es de Jean Piaget, ¿no? De operacional, operaciones concretas. Y recuerden que también ya tenemos el enfoque constructivista, porque aquí también tendríamos que ver el desarrollo social, entonces tal. Pero fíjense bien, nuevamente la pregunta. Estamos en una charla de café y les digo, ¿cuáles son, cómo son sus alumnos? Cuando una forma de saber o de hablar de proceso de desarrollo y de aprendizaje de mis alumnos es decir, ¿cómo son mis alumnos? Ubicámonos en un niño de la primera infancia, que son edades, sí tendría que ubicarme en mi grado también, o en mi nivel que es preescolar. ¿Cómo son los niños a esta edad? Son curiosos. Son egocéntricos. Exacto, entonces aquí a eso voy. Sí tenemos que hablar de las etapas, pero no a lo mejor con estos términos. Entonces podríamos poner niños por la etapa, vamos a hablar de un niño, ¿les parece de un niño de primero de primaria? O segundo, que es como que también algunas conductas y procesos de preescolar, más o menos ahí, siguen siendo curiosos. ¿Qué más dijeron? Egocéntricos. Les gusta, aprenden a través del juego. Ajá. ¿Qué más? Aprenden de sus pares. Aprenden de sus pares. Aquí estamos hablando No aprenden de sus pares porque todavía son individualistas los niños de primer grado. Imaginativos. Son muy... Pero podríamos poner, ya le borré, pero espérenme. En lugar de aprender de sus pares, una característica de ellos es, se les dificulta aprender o compartir o aprender, no aprender, porque se les dificulta las actividades en equipo. ¿Qué más tenemos? Vamos a ir nada más ahorita con la primera partecita, ¿eh? ¿Qué más tenemos del desarrollo? Imitan. ¿Perdón? Aprenden por medio de la imitación. Imitan. Necesitan ellos necesitan para aprender material concreto, o sea, cosas muy concretas. Manipular el material. Todavía su pensamiento es todavía su pensamiento es a través de, ¿cómo le diré? De cosas así muy tangibles. Es difícil que utilicen un pensamiento más hipotético, pues, o sea, son más de ver, más de tocar, de manipular. Aquí está, necesitan manipular el material para aprender. Bueno. Tienen estilos de aprendizaje en su mayoría kinestésicos, ¿no? Sí, porque tienen que tocar. Ok, vamos a ver, son kinestésicos. ¿Qué más sería en sus formas de aprendizaje? Ay, disculpen que se me mueven las teclas y demás aquí. Bueno, vamos a poner nada más esas poquitas ideas. Ahora, ¿por qué como maestros tenemos que conocer o qué de esto que tenemos aquí, qué es lo que debemos de conocer y por qué es importante? Debemos de conocer sus ritmos de aprendizaje y sus formas de aprendizaje e intereses para de ahí partir para la planeación o sacar las estrategias. Exacto. Hay que tomar en cuenta todas esas características para que en torno a ello gire la secuencia didáctica a utilizar y así mejorar favorecer sus estilos de aprendizaje. Maestra Cari, tú ya me estás haciendo el texto. Acuérdense que estamos con ideas y está muy bien, porque ya están movilizando muy bien las ideas. Entonces, ¿qué debo de conocer? Conocer sus ritmos de aprendizaje. Algo más me decía la maestra, pero ya se me pasó lo que más me dijeron. Los ritmos de aprendizaje. En base a eso, planear nuestra intervención docente.
¿Por qué es importante? ¿Por qué lo debo conocer? Por nuestra planeación docente. Para que sea adecuada y oportuna. Y contextualizada. Contextualizada. Ok, vamos a dejar esas palabritas, este texto aquí, déjenme lo busco, lo hago así. Muy bien, con esto que tenemos aquí, vamos a tener, son las 6:05. Les voy a dar 5 minutos para que con esas ideas estructuren, bueno, sí, 5 minutos, estructuren un texto que dé respuesta a eso, que lo estructuren ahorita. Vamos a correr el lápiz y la pluma ahorita y con esas palabras, si las logran ver todos, déjenme lo hago un poquito más grande. A ver si me da tiempo, me da chance. ¿Sí las ven ahí? Sí. Ok, entonces ahora sí, estamos ya en el examen, corre tiempo. Tenemos 5 minutos para que estructuren un texto. Ahorita es para hacer el ejercicio en donde me expliquen, o le expliquen a Lucicam, o le expliquen a la Secretaría de Educación. Primero recuerden que este es del dominio 2 y quiero que me expliquen, quiero saber si ustedes conocen a sus alumnos y por qué es importante conocerlos. Entonces, me van a explicar por qué es importante conocer el desarrollo de sus alumnos, no solamente en el aprendizaje, sino también en el desarrollo físico y todo lo que estuvimos viendo y qué es lo que ustedes necesitan conocer de este proceso de desarrollo. Tenemos 5 minutitos y va corriendo el reloj. Muy bien. ¿Cómo nos fue en estos 5 minutitos? ¿Quién nos comparte? Perdón, ¿quién nos comparte lo que construyó? Lo que haya construido, maestros, ¿eh? Decidan ustedes o decidimos nosotros. Maestro Ricardo, con tu dedito así externo, así señala. No señala. Vamos a poner de esos que nunca prenden su camarita. Sí, aunque el que tenga apagada la cámara le voy a preguntar. Uy. A ver. Al que tenga apagada a ver si todavía están ahí, qué tal que ya están echándose su desayuno y uno aquí, ¿verdad? O ahí acostadito, no importa. Ya se están viendo que se están moviendo los que no. A ver. ¿Quién es LBA? A mí ya me LBA, sí, muy bien. O 137. O 137. LBA. ¿Sí está por ahí LBA? Sí, comparto. Listo. Listo. Te escuchamos, maestro. Excelente. ¿Quiere compartir pantalla? A ver, ¿comparte pantalla o nos lo comenta? ¿O cómo le hacemos? No, pues lo tengo en mi libreta. Ah, perfecto. Sí, era en la libreta, maestro Ricardo. No os pidas tanto, yo creí que ya tenían la presentación en PowerPoint y toda la cosa. En 5 minutos. Ok, no se queda. Adelante, maestra. Derivado del plan y programa de estudios Aprendizaje Clave, se indica que es imprescindible conocer las necesidades, características de desarrollo de los niños y niñas. Ante ello, dentro de mi preparación profesional, conozco las etapas de desarrollo cognitivas del niño. Son sensomotriz, preoperacional, operaciones concretas y operaciones formales. Y en el grado de tercero A que imparto, algunas características que presentan mis alumnos son que aprenden a través del juego, imitan, cantan, bailan, requieren de manipular material concreto para aprender y necesitan estar en movimiento, además de que tienen estilos y ritmos de aprendizaje heterogéneos. Al conocer sus procesos de desarrollo y aprendizaje infantil, son mis puntos de partida para proceder a planear y generar el diseño de situaciones didácticas que me lleven al logro máximo de los aprendizajes de mi grupo, en miras de lograr y mejora educativa con calidad. Ya se me acababa el tiempo, fue lo último. Bien. A ver, maestro, quien lo escucharon, yo lo escuché muy lejecitos, pero no escuché todo. Maestro Ricardo, ¿lo escuchaste todo? Sí, está. Es que, ¿de dónde nos habla, maestra? Desde Guerrero.
De Guerrero, es que está lejos, nosotros Está estamos en lejos. Durango. Pero sí alcancé a escucharlo. Maestra, ¿cómo te sentiste al elaborar el texto, ya teniendo como el tiempo y sobre ti? Pues me dio más confianza al que usted compartió estas preguntas de la guía. ¿Sí? No sentirme presionada por fundamentar con tener mi programa a la mano. ¿Sí? Ahorita me salió mi respuesta comenzada, pero de todas las aportaciones que tenemos aquí en pantalla, me dio seguridad para hablar de lo que sé y de lo que me están preguntando. Ok, muy bien, gracias, maestra. ¿Alguien más? Ahorita nada más vamos a estar compartiendo así como estas creaciones, ¿eh? Para irnos imaginando ya en el examen. 137, el 137 se me hace un nombre muy bonito. 137, manifiéstate. Agárrense de las manos todos para que... Ya se fue, ya se fue. Ah, no, ahí está, mire, ya. Ahí está. Ya parpadeó, dijo Chelelo. No, todavía no. No me da la arrastrada del lápiz, pero bueno. Ok. Bueno, muy bien, pero ve escribiendo lo que seguimos escuchando. Sí. ¿Cómo se llama, maestra? Tenemos que practicarlo porque el día del examen nos tiene que dar la computadora, nos tiene que dar. Así es. A ver, ¿quién más, maestro Ricardo? Pues 143 y ya vamos con los números. Ah, no lo veo, ok, 143. A la 1, 143, no era. A ver, ya se me fue. No, ahí está. Amor. Anda, soy yo. Permítanme, es que lo escribí en el WhatsApp. Un momento. Aquí está. Apenas lo estaba construyendo, maestra Lupita. Ay, no importa. Yo dije que lo que teníamos escrito. No soy evaluadora, no se preocupe. Bien. Durante las actividades desarrolladas con mis alumnos, he observado lo fundamental que es tener conocimiento de las etapas del desarrollo y aprendizaje del niño. Porque conocer que mis alumnos están en el nivel preoperacional y a su edad se van iniciando en los procesos de seriación, clasificación e incluso hacen uso solo de la representación simbólica en algunas ocasiones, implica que yo diseñe actividades específicas para el desarrollo de sus aprendizajes. Y ahí voy apenas. Muy bien, pero vas muy bien, maestra. Si se fija, van 2 textos, por eso decía la guía, no va a haber un texto igual. Van 2 compañeras que nos comparten textos muy diferentes, pero que atienden lo que están preguntando. Y que sin que lo veamos ahorita con el análisis que hicimos ayer de estar subrayando y viendo y observando, en esos textos van los elementos que desde un inicio y desde la sesión que trabajamos con nuestro Ricardo, nos hemos tenido presentes, que es la premisa, el desarrollo, la argumentación y conclusión. Lo están haciendo, pero si se fijan ahorita, ¿qué encontraron de diferencia en estos 2 textos? Bueno, antes de ir a esto, un voluntario, ahora sí un voluntario. Ya, ahora sí un voluntario. Ya le eché un poquito de pluma a ver si... Ah, muy bien, muy bien. ¿Cómo se llama, maestra? Cintia. Cintia. Sí. Muy bien. Adelante. ¿De dónde? De Yucatán. Yucatán. Ay, toma, ganamos por allá. Hay que hacer un taller presencial a Yucatán, maestro Ricardo. Yo quiero conocer Yucatán. Precioso estado, bienvenidos ahí. Sé que está precioso, maestra, gracias. No nos digas bienvenido porque te tomamos la palabra y allá vamos. Por favor. Muy bien, maestra. El conocimiento de los alumnos es indispensable para poder apoyarlos y nadie puede conocerlos mejor que nosotros que convivimos con ellos. Las estrategias para obtener información, pues del pensar, actuar y el diálogo respetuoso para conocer los intereses
de sus juegos, de sus actividades. Es la observación de diferentes momentos y la convivencia del día. Hasta ahí llegué. Ok, nada más una sugerencia, hablar a título personal, maestra, porque hablaste de nosotros, yo sé esta que estás construyendo, hablar a título personal, y para quien ha compartido y que tiene ahí sus textos que los van construyendo, ahorita ya en un tiempito en el transcurso de la mañana, con esto que escribieron, lo complementan si lo van a hacer, y nuevamente se preguntan o ven la respuesta y ven si su respuesta responde lo que me preguntaron, ¿sí? Uno último, ahora sí, voluntario. Gracias. Gracias, maestra. ¿Un voluntario ya? Si no hay voluntarios. Un voluntario o voluntaria. Voluntaria. A la una. A ver, yo. Muy bien. Dice, un docente que conoce a sus alumnos tiene la oportunidad de ofrecer una educación de excelencia y un aprendizaje favorecedor para lograr el logro de los propósitos del plan y programa a sus aprendizajes esperados. No ocupé muchas palabras de las que dijimos, al final explico por qué. El conocimiento de mis alumnos de manera individual y grupo en fichas descriptivas me ayudará a mejorar el seguimiento en mis unidades didácticas, reflejando la realidad de mi contexto escolar. La materia que imparte una servidora para la materia que imparte una servidora es necesario conocer las etapas y procesos de desarrollo del alumno para llevarlos a la práctica que sea innovadora y eficiente por medio de actividades, cuidando siempre la integridad y bienestar del niño, de la niña y adolescente. Yo tengo que hablar un poquito más de manera general porque nosotros los de educación física, en lo personal, soy un poquito ignorante en lo que es las etapas cognitivas del preoperacional y concretas. Nosotros llevamos otro tipo de conocimiento de etapas de desarrollo, como son más físicas, son más psicológicas, y son más actitudinales. Sí, como todo eso, ¿verdad? Ajá, entonces, maestra, perdón sí. que te interrumpa, no te conflictúes. Aquí lo que tienes que hacer es tú centrarte y ubicarte en tu área. O sea, tú no necesariamente vas a tener que hablar, tú tendrías que hablar de equilibrio, de psicomotricidad, de todo eso. Tú céntrate en tu área, porque ahorita el ejercicio lo hicimos así, pero cada quien tiene que centrarse desde su función y de su área, y incluso en las tareas, en las respuestas construidas, lo puedes delimitar y decir que desde mi clase o mi asignatura, que es educación física, desde ahí la tienes que contextualizar y tú tienes que hablar de tu área de trabajo, porque si no se te va a hacer muy difícil hacerlo general, porque va a ser para como que quien te lea va a decir, pues ¿de qué me está hablando? Tú en todas tus respuestas tienes que ubicar el que eres maestra de educación física, que tu asignatura es educación física, y tienes que usar, precisamente tú vas a demostrar desde el manejo de los términos que eres conocedora de tu área y tienes que manejar los términos de educación física. En todas tus tareas tú tienes que enfocarte a tu asignatura. ¿Cuáles son los procesos? A ver, maestra, así sin la pregunta, de esta pregunta, pero sin que me lo escribas. ¿Cuáles son los procesos que a ti te interesa conocer de tus niños desde tu asignatura? ¿Qué te interesa conocer de tu niño en tus procesos de aprendizaje, no de los grupos? Cuando haces diagnóstico, ¿en qué te sitúas, perdón? En lo físico y en lo psicológico. En el equilibrio, en la parte de la ubicación espacial, todos esos términos, por eso la pregunta, ahí si fijan, esta misma decía, ¿qué es lo que tú debes de conocer de tu alumno? Desde tu asignatura, tú necesitas conocer ciertos aspectos específicos del niño, y el maestro de grupo requiere otros tantos. El maestro de grupo necesita saber cómo aprende, cómo va en el nivel de escritura, cómo va en el nivel de expresión oral, que aunque todos se relacionan, tú como educación física te vas a fijar en aspectos de desarrollo muy específicos de tu área. Ahí tus preguntas tienen que ir
guiadas a tu área de influencia, a tu trabajo de educación física. Y todo lo que sí. Ahí tienes que ubicarte en eso para que sí sean respuestas específicas desde tu asignatura. Sí, yo con ustedes estoy aprendiendo más lo que es la redacción, lo que es un poquito más de formalismo. De por sí la materia tiene muchas terminologías, mucho vocabulario técnico, pero con ustedes estoy llevando, aprendiendo esa parte más formal de lo que se podría decir de la argumentación, de lo que es el informe, porque la maestra preescolar, la maestra primaria, incluso los directivos manejan mucho este tipo de información y nosotros, aunque lo debemos de manejar, en realidad lo manejamos muy superficial. Sí. Entonces, por eso es más que nada lo que estoy aprendiendo con ustedes. Muy bien, y la sugerencia y lo que debe ser, maestra, que cada uno de nosotros va a responder. Si somos maestros de secundaria, pues desde mi asignatura. Si es español, si es ciencias, desde ahí. Si soy maestro de grupo de preescolar o de primaria, desde esa función. Si soy maestro de física, desde mi función. Si soy maestro de inglés, de especial, bueno, de inglés no estoy presente, pero de especial, desde mi función voy a responder. Por eso me dicen qué aspectos. A un maestro de educación física se va a enfocar en unos aspectos, un maestro de grupo, o sea, aunque es el mismo niño y todo nos interesa, pero desde la función vamos a centrar nuestra atención en cosas o en áreas del niño en áreas muy específicas del desarrollo del niño y de la niña, ¿sí? Muy bien, gracias, maestra. A todos ustedes, pues miren, hemos llegado al ejercicio que tenemos previsto para hoy, con escucharlas, esas preguntas que hicieron a contrarreloj, esas respuestas construidas, se va reflejando lo que hemos estado aprendiendo. Si hemos visto esto al inicio de la primera sesión, no lo consideramos tanto así porque es como enfocarnos nada más a la guía y limitarnos, y no, tenemos que ser más visionarios, por eso lo llevamos a la forma de construir textos con esta estructura para que luego que veamos lo que nos propone la guía, pues nos sea muchísimo más fácil. Tenemos que seguir haciendo esos ejercicios, esos textos argumentados, si los vemos así, con esa estructura que les hemos estado compartiendo, pero ya lo vimos, que sean textos que hablen de mí, de lo que estoy haciendo y que reflejen que soy conocedora de mi área, que lo conozco desde los documentos y lo conozco desde la práctica. ¿Sí? Entonces, ¿qué llevamos de tareas? Pues esta pregunta que está aquí la afinamos, ya lo habían empezado, la afinamos, voy a mandarle la presentación, pues el maestro Ricardo la pone en el grupo, y tenemos esta otra pregunta que es del dominio. ¿De qué dominio será, maestra? Así a simple vista. Dice, ¿cómo asume su quehacer profesional con apego a los principios éticos, legales? Del primer dominio. Dominio 1. Ya el primero. Aquí voy a hablar un poco de mí, de cómo desde mi actuar hago evidente la ley de educación, hago evidente o respeto los derechos de los niños, hago evidente toda la parte normativa. Sí, entonces sería las preguntas para que me las sigan enviando, yo las estoy revisando y se las voy a regresar a la retroalimentación. Mañana van a tener tiempo de descanso, para que vayan haciendo las preguntas, ya fortaleciendo, complementen la que hicimos ahorita y le den forma a esta en los términos que la guía nos lo está marcando. Ya estamos en condiciones de hablar de nosotros y de demostrar que sabemos lo que estamos haciendo, sabemos y conocemos lo que estamos haciendo. Maestros, ¿cómo nos fue hoy? ¿Cómo se sintieron en esta sesión? Ya más familiarizados, maestra, con la tarea de escribir, de ya plasmarlo por escrito, pues, eso es lo que traemos acá. ¿Cómo, al ver la pregunta, cómo va esa movilidad en relación a lo que hicimos ¿cuándo fue la primera sesión? ¿El lunes? Sí, el lunes, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se sintieron ahorita de manera general con este ejercicio de los 5 minutos? El grupo de las 5 con 5, ¿no tenía que ser? Un poquito presionados, pero salió bien, o sea, sientes que el primer intento es el que te sacude tantito, pero ahí vamos viendo que sí pudimos, aunque sea avanzar poquito, pero bueno, ahí vamos. Creo que la práctica es lo que vamos a necesitar más. Y ya tenemos mañana jueves para brincarle para el viernes. Exacto. Y ahorita es nada más de ejercitar, como decían, familiarizarnos,
que el día que lleguemos al examen ya las 15 preguntas ya no, hombre, las veamos ya, pues bueno, y eso es lo importante, familiarizarnos a escribir, y al escribir necesariamente empezamos a movilizar todo nuestro proceso cognitivo, y no sé si les pasa ahorita que al escuchar una pregunta, ahorita ya como que mágicamente empiezan a surgir ideas. A lo mejor el primer día ahora, ¿y cómo empiezo? Y ahorita mágicamente empiezan, sigan grabándose en audio, cada uno de ustedes reconozca, así como tenemos que reconocer los estilos de nuestros alumnos, cada uno de ustedes reconozca su estilo de aprender. Nosotros estamos diciendo que en audio, pero a lo mejor hay quien lo tiene que hacer platicándolo a alguien más. Yo soy muy buena para aprender, pero de manera con un compañero, una compañera, y estar platicando y dialogando, y un texto que no entienda, al decir, a platicar con alguien más, lo aprendo. Entonces, identifiquen cuáles son sus formas de aprender, pero sí tenemos que seguir escribiendo, tenemos que seguir movilizando, tenemos que seguir leyendo y darle forma a nuestros textos de tal manera que de tan complejos y argumentados que estén, se vean muy fácil. Sí, que cuando alguien lea diga, me quedó bien clarito todo, que eso quiere decir que yo ya logré estructurar y que ya tengo la información de los documentos y la información de mi práctica, lo tengo todo tan digerido que lo puedo plasmar de manera, así como en este ejercicio, plasmarlo como que 15 preguntas tan poquitas, deme otras cuantas, porque yo estoy bien filosa para escribirlas. Y entonces, pues bueno, de mi parte, es esta lo de la sesión. Sí, nos gustaría escuchar cómo vamos, cómo se han sentido, cómo ha funcionado lo que les preguntamos siempre, cómo han funcionado, sugerencias que tengan, seguimos o nos regresamos, ¿qué hacemos, maestros? Maestra, sí. Yo quisiera pedirle a ver si nos comparte lo de las diapositivas de los dominios. Sí. Creo que si pudiéramos hacer a lo mejor de manera ya individual, a lo mejor nos serviría bastante tenerlas para estar haciendo sobre los dominios el ejercicio, ¿verdad? Y quería preguntarle también si en esta parte del examen vamos a poder ir y venir en las preguntas. A lo mejor leo una en la que no. No, maestra. En ninguna de las etapas, ni en la primera de conocimiento, y ahí sí también le digo por experiencia, por eso a veces nos sentimos tan seguros, porque vivimos los procesos, ahí andamos también viviendo los procesos, y en el vertical fue así, la responde y hasta que le diga, le ponga, ¿está seguro que la respuesta la ve? Sí, siguiente. Si yo me quedo ahí pensándole, pues el tiempo corre y no me da chance a la siguiente. No nos permite regresar como en exámenes anteriores. Es responder y hasta que diga ya finalizar a la siguiente. Bueno, dice está seguro y a la siguiente, porque si hay, no puede finalizar. No, maestra, no nos da tiempo. Entonces, pero mire, relájense, no se estresen todo. Está bien saber todo cómo va a estar la plataforma, pero el día del examen usted ve la pregunta y en ese momento su objetivo es esa pregunta. Y a construirla y a darle al siguiente. No estén pensando mucho híjole, me falta, no, midiéndonos los tiempos, porque recuerden que el factor tiempo también va a ser importante. Pero no maestra, y por ejemplo, ¿qué tiempo me voy a tardar si van a hacer 15 preguntas? Más o menos, sugiérame. ¿Ya habíamos hecho la cuenta, maestro Ricardo? Eran como... Déjame, la estoy haciendo, son 15 preguntas. Son 12 minutos. Como 10, 12 minutos. 10, 12 minutos. 12 minutos ya cumpliendo las 3 horas. O sea, de 12 minutos para abajo. Si lo estamos haciendo, yo les decía, alguien me dijo también ayer que ya había hecho creo 12 minutos. Ya pónganse un límite de tiempo. A lo mejor empiecen, si se tardan ahorita todavía media hora, digan, no, lo tengo que hacer en 20 minutos o en 15. Y en la próxima sesión estaremos haciendo ejercicios también contra reloj para que nos vayamos habituando. Estos 2 días, si se fijan, incluso hoy han sido como de mucha reflexión, de ir reconociendo, de ir escribiendo, pero ya para el viernes sí es meterle ahora sí el factor tiempo, como un ejercicio. Nos queda todavía una semana y el día del examen pues vemos la pregunta y volvemos a hacer lo mismo que en el de conocimientos. Identificamos inmediatamente qué quieren que responda. Identifiquen en la pregunta la acción. Si dicen me explique, describa, comente, ejemplifique, y desde ahí luego que su cerebro identifique eso para que se sitúe en la pregunta y no les dé tanto problema en dar la respuesta que nos están pidiendo. Maestra, como favor, ¿no nos podría poner, por ejemplo, otras 2 preguntas para tener 3 de práctica? Se las mando ahorita,
te las mando, maestro Ricardo, porque ya no me da tiempo de escribirlas ahorita en la presentación. Para- Bueno, ahorita las escribo en la presentación. Para tener más para Sí. practicar. De hecho, yo creo que el viernes les podemos llegar un poquito más, ¿verdad, Ricardo? ¿Cómo? El viernes les podemos hacer llegar un poquito más de preguntas para que las tengan ahí y las elijan al azar y hagan ejercicios. La guía dice escriba, deje correr el lápiz y les digo automáticamente escribiendo, vamos a tener el desarrollo cognitivo, movilizándonos y para el examen, en cuanto veamos la pregunta, como ya estamos ejercitados, va a ser más fácil que logremos construir la respuesta. Lo único que sí les digo es que tienen que estar relajaditos en el examen y tranquilos. Empezarlos relajaditos y confiados de que nos van a preguntar cosas de lo que ya sabemos, de lo que hacemos. Sí. Muy bien, gracias. Y ahorita incluyo otras preguntas aquí en la que le voy a mandar al maestro Ricardo para que la comparta. Maestro Ricardo, maestras chicas, y si no, pues estamos ya. Bueno, chicos, pues muy bien, el trabajo del día de hoy muy productivo, mucha reflexión, mucho análisis, pero lo más importante es que se empieza ya a concretar y empezar a tener ya a primera vista, las respuestas posibles que nosotros podemos dar a un planteamiento. Eso es lo más rescatable de todo esto que hemos estado llevando. Ya tenemos la práctica, y al momento de la evaluación no va a haber ningún problema. Entonces, por nuestra parte es todo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. ¿Y cuál fue la palabra nueva del día de hoy? Ay, se me olvidó. A ver. Procrastinar. Parece trabalenguas. ¿Cómo era? Procrastinación. Ay, se me suena como hasta que ¿para qué me dices tan feo? Sí, parecen pastillas para la gripa. Me voy a tomar una. Y casi. Vamos a aplicarla, ¿eh? Hay que dejar de procrastinar. Maestro Ricardo, te voy a enviar también la presentación donde vimos lo de los dominios para que las chicas la tengan. Yo se las comparto. Si me las mandas, sí. Yo se las comparto. Ya saben que sí. Sale pues. Ándale pues, chicos, que estén muy bien, que descansen y